país para compartirla con ustedes. Bueno, nos metemos en otros asuntos. ¿Cómo impacta en la democracia peruana que los jefes de OMPE, RENIEC y Jurado puedan ser acusados constitucionalmente por el Congreso de la República? Yo creo que la persona idónea para hablar de este tema es Fernando Tuesta Soldevilla, ex jefe de la OMPE, politólogo, académico, profesor universitario, que nos atiende ya a esta hora de la mañana. Fernando, ¿cómo te va? Siempre es un gusto conversar contigo. Buenos días. Buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. Fernando, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó por mayoría una propuesta que va a permitir que los jefes de los organismos electorales autónomos puedan ser acusados constitucionalmente por el Parlamento. ¿Qué implica esta decisión y qué efectos podría tener para nuestra democracia? Bueno, es una mala noticia. Esperemos que en el Congreso no se llegue a los 87 votos que se requiere al menos, y luego una segunda votación en la legislatura próxima. Y no es una buena noticia porque en realidad lo que hace es someter a las autoridades electorales, al poder político, centrado básicamente pues en el Congreso. Y la pregunta, Carlos, tiene que ver con lo siguiente. Si esa hubiera sido una buena medida, ¿por qué no se dio al inicio de la Constitución del 93? Constitución que sabemos se dio en el marco posterior al autogolpe, en pleno auge del fujimorismo, y no hubo a lo largo de todos estos años. ¿Cuándo aparece esta norma? Y es importante la precisión, Carlos, porque esta no es otra cosa que la consecuencia de la narrativa del fraude. Claro. Del fraude del 2021, que se ha demostrado ya de manera tan contundente, reiterativa, que no lo hubo, pero que los grupos políticos, sobre todo los que se sintieron perdedores, desataron una campaña nunca antes vista, apoyada por algunos pocos pero radicales y propagandistas medios de comunicación, que efectivamente han creado una franja de la opinión pública, está asumido parte de esa narrativa, ¿no? Y entonces ahora de lo que se trata es, al lado de una visión cortoplacista, inmediata y hasta vengativa, tratar de someter a las autoridades electorales para ser pasibles ellas de juicio político. Claro. Lo que es importante que tenga en cuenta la ciudadanía es lo siguiente. Si es que por alguna eventualidad un grupo, una bancada parlamentaria, un grupo de parlamentarios decide, por ejemplo, que alguna decisión que lleve adelante en términos de sus funciones el jefe de la OMPE o de RENIEC o el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, simplemente presenta una solicitud de juicio político, logra los votos y podrían simplemente destituirlos. Sí. Y tú sabes que en el Congreso último, sobre todo, lo que importa son conseguir los votos. Los argumentos simplemente lo llenan, ¿no? Y entonces, ¿qué consecuencias tiene esto? Que eso es lo que tú has dicho, los organismos constitucionalmente autónomos pierden esa calidad, ya no tienen la autonomía delante de los poderes políticos, y entonces es como que los jugadores en realidad someten al árbitro y los organismos electorales en cabeza de sus autoridades estarían actuando pues como una espada de Damocles, ¿no? Porque se les puede juzgar en cualquier momento. Claro. Ahora, Fernando, intento ponerme en los zapatos del legislador y quería preguntarte qué beneficio para el sistema democrático, para los procesos electorales puede encontrar el legislador en este cambio normativo, intentando pensar siempre que se actúa de buena fe, por supuesto. Mira, además, teniendo en cuenta que los parlamentarios de este Congreso tienen ahora la puerta abierta a la reelección. Claro. Entonces ellos son parte interesada
y como parte interesada, pues pueden hacer uso de esa herramienta o estar constantemente presionando, ¿no? Sí, señor. ¿Tú te imaginas pues a las autoridades electorales que en pleno ejercicio de su función sienten la presión, que duda cabe, del Congreso, de los congresistas, y que pueden terminar en su separación e incluso su inhabilitación, ¿no? Ahora, esto no tiene comparación en la región, por un lado, pero por otro lado, ya hay informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace ya algún tiempo, donde se señala que los jueces en general electorales no deben estar sujetos a decisiones, jueces en general y luego jueces electorales en particular, a decisiones justamente del Parlamento a través de esta figura que es tan, digamos, que puede ser tan arbitraria, tan discrecional, y ser a su vez tan arbitraria que termine sometiendo a las autoridades electorales, repito, en el juego democrático de que ellos no solamente desarrollan, sino son árbitros que requieren ser imparciales. En general, repito, sigue siendo o será, perdón, siendo esta una medida que no ayuda a esto que tanto se habla, que sin embargo en el Congreso poco se entiende, que las instituciones están constituidas y ordenadas de tal manera que existe efectivamente el equilibrio de poderes. Este término que también se usa mucho, pero que se entiende poco. Cuando se habla equilibrio de poderes, es que diversos órganos tienen poder. No hay uno que pueda concentrar más del resto para que esto se desbalancee. Así es. La democracia es también el sistema del poder limitado. Claro. Y hoy el Congreso, a través de sus seguidas y frecuentes medidas, está concentrando de manera directa o indirecta. Y ellos, bajo la idea que son los que controlan a través de la función del control político a su vez, en realidad pueden hacer lo que quieran. Lo que quieran. ¿Quién controla a los controladores? De acuerdo. En este momento nadie. De acuerdo. Ahora, creo que el Congreso, lo pongo a discusión tuya, Fernando, nos ha dado por lo menos 2 ejemplos de este tipo de arbitrariedades. El caso de Zoraida Ábalos, por una interpretación jurídica de la investigación a un presidente de la República, se le aplicó el control político y se le sancionó con inhabilitación. En este momento, el segundo caso, y lo pongo también sobre la mesa ya para tu comentario, Fernando, es que la acción del fiscal Villena de investigar a la presidenta Boluarte ha significado que 10 congresistas acusen constitucionalmente al fiscal Villena, fiscal interino en este momento. Entonces, es una evidencia de un control político que muestra un poder desmedido, Fernando. Total. Por eso decía que ya hay pronunciamientos en relación a que los países ajusten sus normas para que los jueces en general y los jueces electorales en particular, claro, en general, todos que administran justicia no pueden estar sujetos justamente al poder político constituido en el Parlamento. Porque si no sucede eso, lo que tú dices, sea un fiscal, un juez, en este caso, autoridad electoral, no les gusta o va contra sus intereses o contra sus pretensiones y en algún momento pueden conseguir los votos en el Congreso, porque el Congreso, tú sabes, no es que necesariamente todos confluyan en un objetivo en relación, digamos, a una ley común, sino que forma parte de negociaciones, ¿no? Así es. Tú me apoyas en este punto, así es. Yo te apoyo en el otro, tú me das esto, yo te doy lo otro, es parte, claro, algunos dirán de las negociaciones, pero esto es una negociación que lleva, por supuesto, a una situación negativa, y yo diría hasta perversa,
en el ordenamiento institucional del país. Nuestro país, porque tú has usado justamente el término, ¿cómo afecta a la democracia? Nuestra democracia ya es una democracia cuestionada. Sí. Cuestionada, entre otras razones, por la labor del Parlamento. Sin duda. Por eso se habla de una democracia híbrida, ¿no? Algunos no lo consideran ya democracia. Yo creo que es una democracia que aún se resiste, porque todavía hay ámbitos de las instituciones que desarrollan su función de manera autónoma. La Junta Nacional de Justicia, los organismos electorales, de alguna manera la Contraloría General de la República, son todavía instancias en donde se manejan, el Ministerio Público, el Poder Judicial, digamos, con autonomía, aun cuando no dejar de sentir el acecho del Congreso, repito, el poder político. Y cuando digo el poder político, lo centro en el Parlamento, porque resulta ser que a nivel del Ejecutivo eso no sucede, y no sucede por una sencilla razón. Porque el Ejecutivo, en cabeza de la presidenta Dina Boluarte, es un poder disminuido. Sin duda. Ella es una presidenta que tiene el cargo prestado. Sin duda. Y lo tiene porque depende absolutamente del Congreso. Es verdad. Ella no va a hacer, no hace nada, ni hará nada en contra de aquellos intereses duros, digamos, del Congreso. De acuerdo. Ahora, Fernando, hay algunos despistados que andan diciendo, es que también los jefes del sistema electoral necesitan tener controles, pero están sometidos a controles. Lo que pasa es que no son controles políticos. Quizás, Fernando, tú nos puedes explicar cómo institucionalmente se puede sacar a un jefe de la OMPE o a un jefe de RENIEC. Cosa que además no han operado ellos en el camino que corresponde según la Constitución. Los jefes de OMPE y RENIEC son elegidos, pero también pueden ser removidos por la Junta Nacional de Justicia. Así es, ese es mi punto. Y entonces, ¿por qué, si hubo tantos elementos que para ellos son contundentes, no oficiaron a través de la Junta Nacional de Justicia, digamos, una denuncia contra los jueces, perdón, contra las autoridades electorales? Por el supuesto fraude, ¿no? Y no lo hacen porque, digamos, en términos de sus funciones y además del desempeño, no hubo fraude. Sí, pues. La comisión Montoya termina, la conclusión principal es, esta comisión recomienda investigar. Imagínate, la comisión que investiga dice que hay que investigar. Sí, no claro. Nada, no pudieron demostrar nada. Claro. Ahora, te quiero contar otra cosa, Fernando. Ayer estuvimos conversando aquí en el programa con Víctor Andrés García Belaúnde, que tiene una experiencia congresal, y hablamos de este tema. Y él se mostró en principio a favor de la norma, cosa que a mí me sorprendió. ¿Cuál era su argumento? Que le daría a las cabezas del sistema electoral la categoría de alta autoridad, y eso le da una fortaleza institucional. No, ese es un juego de palabras. Él es congresista, además está en una posición generalmente al lado de lo que ahora se dicta en el Congreso. A lo largo de estos años, después del Congreso que se disolvió, él está en una posición, al igual que algunos otros congresistas. Pero eso no es cierto, no es que lo eleva, ni mucho menos. Y además hay que aclarar, Carlos, lo siguiente. Cuando se dice que el Tribunal Constitucional recomendó que se proceda a la figura del juicio político de parte del Congreso, ¿no? Y en realidad lo que dice el Tribunal Constitucional, sobre todo en el 2012, una sentencia bastante bien argumentada, era que ellos deben ser sujetos del antejuicio político. Claro. ¿No? Del antejuicio político, que no es otra cosa que levantarle el fuero para que puedan ser, digamos, en el ámbito penal, ser procesados, ¿no? Pero nada más, ¿no? Pero no comparto, por supuesto, las opiniones del congresista García Belaúnde, ¿no? Fernando, te llevo a otros terrenos antes que el tiempo me gane. Son más de 40 partidos políticos los que irán a las elecciones del 2026, si es que no se producen alianzas o acercamientos entre las posiciones políticas.
Es una locura ir a elecciones del 2026 en este estado de cosas, pero también pienso que hacer cambios legislativos a estas alturas podría entenderse como una alteración del propio proceso electoral, una suerte de juego no limpio del propio proceso. Pero ¿cuál es entonces la salida, Fernando? ¿Cómo poder llegar a ese 2026 en mejores condiciones? Muy difícil con este Congreso, porque lo que ha hecho es ya cambiar varias normas que apuntaban justamente a mejorar las elecciones del 2026, entre ellas las PASO, las primarias. Las primarias tenían varios efectos: coadyuvar, apoyar a una mayor participación, una mayor competencia interna al interior de los partidos, legitimidad, pero también un efecto reductor del número de partidos. Así es. Pero si tú tenías 30 partidos, luego tenías que someterte a las primarias, y los partidos que no superaban el 1.5%, pues allí se les cancelaba, claro, y no pasaban, claro, a la competencia ya que se iba a realizar en el segundo domingo de abril del 2026. Pero ahora no, como eliminan las PASO en la práctica, entonces no va a haber filtro. Y ahora tenemos 27 partidos inscritos, hay como 8 en carrera, por día podríamos llegar a 35, digamos que sean 30, y este es un número el más alto que habríamos que enfrentar. Pero además no solamente eso, Carlos, sino que esto tiene implicancias en la confusión en el desarrollo del proceso, porque ahora va a haber 2 cámaras. Vamos a tener Dios mío, una cédula de votación de 5 cuerpos. Uno para presidente, sí, claro, otro para diputados, otro para senadores de una circunscripción uninominal, una por circunscripción dice la norma. Ahí se va a elegir un senador por cada circunscripción, digamos los limeños, tenemos que elegir unos solo, y luego una circunscripción única donde está el bolsón de senadores. Esto ahorita no puedo desarrollar más, pero digamos, así está la norma. Y otro para el Parlamento andino. Pero además de esas 5 columnas, 4 de ellas con voto preferencial, que ya se había eliminado. claro. Con lo cual tú tienes 25 por 30, digamos. O sea, esto es un tremendo planillón, ¿no?, que vamos a tener al frente. Imagínate tú el esfuerzo que tienen que hacer los organismos electorales para capacitar y formar a la población, ¿no? Es el desborde total. Entonces, el Congreso no está dando pasos hacia adelante y la mejora, está dando pasos en función de lo que le interesa. Los efectos no le importan. En ninguno de los informes, en ninguno de los sustentos, habla de qué manera esto beneficiaría de manera, digamos, positiva las elecciones del 2026. Son pura retórica. Allí te estoy colocando un ejemplo de cómo sí afecta negativamente, ¿no? Esto con las leyes anteriores no iba a tener, obviamente, el mismo resultado. Fernando, una pregunta más política detrás de todo esto. ¿Crees que estos años de Congreso, de esta gestión congresal, esta embestida de algunos sectores en el Congreso por estos cambios, me dice, bueno, hemos perdido momentáneamente la comunicación con Fernando, es que a mí siempre me genera la curiosidad de si todos estos cambios tienen que ver con el desorden propio del Congreso, donde cada congresista presenta un poco siguiendo su propio instinto y su propia visión política un proyecto, y en la medida en que son proyectos individuales no tienen nivel de articulación, y entonces es un tema de desorden de la hermenéutica legislativa, o si por el contrario se trata de una mente organizada, pensante, que está detrás de todos estos cambios. Esa es un poco la duda que se genera. Si es lo segundo... Fernando, gracias por volver. Solamente una última pregunta. Compartía con los televidentes mi duda. Todos estos cambios que hemos visto en este periodo congresal podría responder, lo pongo en condicional, a proyectos de ley de diferentes congresistas con intereses o intuiciones políticas diferentes que han intentado hacer determinados cambios, y se ha producido una suerte de desorden
que ahora habrá que ordenar o reordenar? ¿O por el contrario, sientes tú que detrás hay una cabeza pensante que ha articulado todo esto que hemos visto para hacer todo más farragoso y de alguna manera ganar a río revuelto? No, difícil esta idea que siempre aparece quizá como la primera respuesta de que hay una mente inteligente que está detrás organizando todo. No, es una confluencia de intereses, es una confluencia de intereses. Hay que tomar en cuenta que en el Parlamento hay 14 grupos parlamentarios. Sí, claro. 14 grupos parlamentarios. Y todos son chicos, el más grande tiene 22, que es Fuerza Popular. De 130, eso no es ni el 20%. Entonces, y todos son chicos, tienen algunos 5, 6, 8, etcétera. Todos tienen lo que diría Sartori, digamos, este politólogo, capacidad de negociación. Y entonces, ahí se van entretejiendo acuerdos, negociaciones, en algunos casos no pasan algunos que quisiera el Congreso, la mayoría, porque no consiguen los 87 votos o los 66 votos, pero claro, sí tiene una inclinación, ¿no? La inclinación, en general, el núcleo básico central, tiene una inclinación de, obviamente, obrar en favor de intereses que es de dos maneras: intereses partidarios e intereses individuales de congresistas, y yo diría hasta tres: intereses que trascienden las bancadas, que atraviesan las bancadas. Okay. Intereses personales, generalmente mercantilistas y en algunos casos mafiosos. Esto lleva, de todas maneras, sus decisiones a no solamente un desorden legislativo, sino, peor aún, erosionar en su conjunto el edificio institucional democrático del país. No les interesa, Carlos, no les interesa, pero además no conocen, no asumen un desempeño democrático que todos esperan de los congresistas. No lo hacen. Además, a eso hay que agregar la baja calidad de los congresistas. Esa baja calidad hace que, para empezar, que confundan cosas. En algunos casos, digamos, ya de una perspectiva más benévola, por ignorancia. Por ignorancia. Eso es lo que tú encuentras. La calidad es tremendamente baja. Algunos congresistas, estoy seguro, están haciendo cosas que ellos creen que está bien, sí, ¿no? Y su su baja experiencia, porque este Congreso es el Congreso de la no reelección, es el Congreso de los que muchos en realidad quieren su primera experiencia y saben que quiere, hasta hace poco cuando no había reelección, sacarle todo el provecho de esta estancia muy beneficiosa de 5 años en el Parlamento. Correcto. Fernando, 30 segundos finales. Mi preocupación respecto a las elecciones del 2026, fíjate que no es tanto Antauro Humala con esta narrativa que están construyendo de este monstruito que va a ganar las elecciones y entonces la democracia está en crisis. Pero sí me preocupa que quien llegue a una segunda vuelta tenga poca capacidad de gestión, sea un mal gestor del Estado, como de alguna manera lo fue Castillo. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a volvernos a encontrar con la dinámica del fraude? ¿Vamos a volver a tener a los bufetes de abogados más importantes del país recorriendo el país buscando errores en las actas? Es decir, ¿vamos a entrar otra vez en este tropel, Fernando? Mira, lamentablemente hay un porcentaje alto de encontrarnos con ese panorama. En primer lugar, porque hay esta cantidad enorme de partidos inscritos y que van a postular sin filtro, vamos a tener entonces quizá un parlamento más fraccionado, un presidente que gana, o dos candidatos que pasan a segunda vuelta con porcentajes bajos. Así es. Y claro, alguien siempre tiene que ganar. Claro. Que probablemente también se constituya un presidente que no tiene una mayoría sostenida, importante en el Congreso, y por lo tanto, dependiendo más o menos de las posiciones, se pueden ir construyendo oposiciones obstruccionistas. Claro,
esto ya en un diseño bicameral, en donde el Senado, ya hemos conversado, tiene un superpoder, ¿no? No hay, por el lado del Congreso, los elementos que te permitan decir que están encaminándonos hacia un panorama mejor para el 2026, porque ellos están interesados en su postulación en los términos que les favorece, ¿no? Entonces, y esto, hay una segunda parte que debe completar, y con esto para cerrar, sí. La opinión pública, la ciudadanía, tiene un papel que jugar. Y el papel que tiene que jugar en el 2026, si no hay adelanto elecciones, es llegar con conocimiento e información para tomar una mejor decisión. Y eso se logra estando atento a los temas públicos. Cuando la gente dice, yo ya no quiero ver ni noticieros, a mí no me interesa la política, lo que está haciendo es convertirse en una persona vulnerable a la desinformación. Sin duda. Cuando llega cerca de las elecciones, no sabe quiénes son los candidatos, qué proponen, cómo votar, y son sujetos de los fakes, de la desinformación, y por lo tanto no se convierte pues, en un votante activo, interesado, con posibilidad de tomar una mejor decisión. Fernando, siempre es un gusto conversar contigo. Gracias por ayudarnos a entender un poco más estos temas complejos. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Esta otra oportunidad. Fernando Tuesta Soldevilla, jefe de la OMPE, politólogo y profesor universitario, mostraba también su desazón frente a lo que está ocurriendo en el Congreso de la República y los cambios normativos desordenados, con lógicas mafiosas, de intereses menudos, pequeños, que no terminan de articular una propuesta país y una lógica interesante de una normativa que nos lleve a otros niveles de fortalecimiento del sistema democrático. Vámonos a la pausa. Viene Carla Milla con el mundo del espectáculo.